RTV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Bien, estamos en este espacio. El Colegio de San Luis tiene un programa de televisión en el que obviamente nuestro interés es acercarle temas de interés general, el trabajo que hacen nuestros científicos sociales, pero sobre todo aterrizarlos en de qué manera impactan en la vida cotidiana, en la vida de las personas, de las comunidades, de usted, de la vida mía, del señor de la esquina, de la tiendita, del ama de casa, de nuestros pueblos originarios, que es justamente una de las líneas que hoy vamos a tratar con nuestro invitado de hoy. Y le doy la bienvenida al doctor Francisco López Bárcenas. Él es académico del Colegio de San Luis, él se desempeña en el programa Agua y Sociedad, y que, bueno, pues justamente hoy nos va a platicar sobre una nueva ley de agua que está por discutirse en el Poder Legislativo de nuestro país. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a usted, licenciada. Bueno, pues ustedes saben que estamos en esta contingencia sanitaria y atendiendo estas recomendaciones, estamos trabajando a distancia. El Colegio de San Luis sigue trabajando, nuestros investigadores siguen desarrollando sus proyectos, nuestros alumnos siguen en su formación profesional, en sus posgrados. Así que bueno, pues esto no para. Y precisamente como la dinámica del país no se detiene, queremos pues involucrarnos en todos estos temas, y uno de ellos tiene que ver con, ya decía yo, este proyecto de una nueva ley que tiene que ver con este tema tan básico, tan fundamental como es el agua, porque hay muchos aspectos, el uso, la distribución, los cobros, en fin, muchos aspectos que, bueno, pues ya nuestro invitado de hoy nos va a ir llevando un poco en ese sentido. Doctor Francisco López Bárcenas, platíquenos un poco por qué una nueva ley. ¿No hay? ¿Se requiere renovar la que hay? ¿O qué pasa en torno a esta nueva legislación que se está proponiendo? Según entendemos, hay dos iniciativas que ya las tiene el Congreso, que ya las tiene el Poder Legislativo, que es la instancia que las tiene que discutir, revisar y, en su caso, aprobar. Platíquenos un poco sobre este aspecto. Sí, con mucho gusto. Eh, bueno, comenzaría diciendo que desde el 2012 se reformó nuestra Constitución Federal y para incluir en ella el derecho humano al agua. Es un derecho que nosotros veníamos pues arrastrando como un pendiente como país porque desde 1966 ya nos habíamos comprometido como Estado ante las instancias internacionales a que se regularía. Y bueno, en el 2012 finalmente se reforma el artículo cuarto. Es un artículo que tiene muchos derechos sociales, pero dentro de ellos lo que decía esta reforma es que todos los mexicanos teníamos derecho al acceso al agua, a disposición de ella, al saneamiento, al consumo personal y para el uso doméstico. Decía algo más, que este agua debería ser suficiente, debería ser salubre, debería ser aceptable. Y estableció una obligación del Estado para regular este derecho, para establecer la manera de que se podría ejercer, y dijo que eso se iba a hacer en una ley secundaria. En los transitorios se le dio la encomienda, digamos así, al Congreso de la Unión para que en un año se hiciera esa ley. De hecho, de acuerdo con esa disposición, desde el 2013 deberíamos haber hecho esta reforma. No se ha hecho por muchos problemas, evidentemente, pero ahora se han presentado dos iniciativas. Una de ellas es una iniciativa muy sugerente porque poco sucede en nuestro país. Es una iniciativa ciudadana.
Esto la Constitución lo reconoce, un determinado número de ciudadanos registrados ante el Instituto Nacional Electoral pueden ponerse de acuerdo, iniciar una iniciativa cuando los diputados no lo hacen. Lo han hecho, un grupo de ciudadanos en marzo presentaron lo que se conoce como Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Al mes siguiente, en abril, el grupo parlamentario del partido Morena presentó la suya. Y así que tenemos dos iniciativas que se están discutiendo actualmente, pues en muchos foros académicos, políticos, empresariales, sociales, y yo considero que de acuerdo con los tiempos legislativos, pues se comenzará a discutirse, si bien nos va, pues en septiembre, cuando comience el próximo periodo de sesiones. Pero junto a eso tenemos otro pendiente. El pendiente es que desde el año 2001 también se reformó nuestra Constitución Federal y se estableció que los pueblos indígenas tenían el acceso preferente a los recursos naturales de los lugares que ocupan, que habitan. No se ha legislado al respecto. El agua es un recurso natural y entonces ambas iniciativas han recogido este derecho también y bueno, es un tema que está ahí a la discusión. Junto con eso, yo diría, hay otro derecho muy importante que está en el artículo 27 constitucional, que es el derecho al desarrollo y que se liga con el agua porque establece que debe favorecerse la producción de alimentos para consumo nacional y claro, para producir alimentos pues se requiere agua. Entonces, pues tenemos esas iniciativas. Yo creo que pues es un momento importante de aportar al debate. El Colegio de San Luis, que como bien decías, licenciada, pues siempre está a la orden aquí tratando de aportar elementos importantes para la solución de los problemas del país, pues creo que es importante que a través del programa que justamente de Agua y Sociedad, pues pudiera inmiscuirse en los debates y aportar evidentemente, ¿no? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que desde el programa Agua y Sociedad se observan que pudieran ser las prioridades para que sean atendidas a través de estas iniciativas o esta nueva legislación en torno al agua? Sí, bueno, no lo hemos discutido como programa, yo daré mi punto de vista, pero hay varios problemas que tienen que ver con el derecho humano al agua. Por ejemplo, en la encuesta nacional de 2015, que hace 4 años que elaboró el INEGI, él informa que hay 41 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua. Es una cifra bastante alta. Y dice que hay más o menos 8,5 millones de ciudadanos también que pues que no tienen incluso ni siquiera conexión a algún servicio de agua potable, digamos. Es una cifra muy fuerte. Obviamente estos dos datos pues estarían negando la posibilidad de que estos ciudadanos que se ven afectados pues pudieran hacer realidad su derecho humano al agua. Pero tenemos otros problemas, por ejemplo, la ley que tenemos actualmente es una ley que se elaboró en 1992, o sea, ya tiene tiempito. Las condiciones del país eran otras, creo que también las políticas relacionadas con el agua y el derecho humano sobre ella, pues eran otras. En 1992, solo para recordarle a nuestro público, hubo muchas reformas de leyes federales derivadas de la reforma al artículo 27 constitucional, que se reformó para que pudiéramos entrar también al Tratado de Libre Comercio. Dentro de en esa coyuntura se privilegió muchísimo la apertura del campo hacia el capital
Y esto, bueno, favoreció muchísimo que el agua de alguna manera fuera perdiendo un carácter social que había tenido por mucho tiempo y se fuera privilegiando que la iniciativa privada entrara pues a hacer negocio, porque la iniciativa privada pues va a obtener ganancias, no va a haber el bienestar social en primer lugar. Y eso ha hecho pues que el agua como no está garantizada como un derecho humano al agua, pues de alguna manera se vaya privatizando. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues disminuyendo los presupuestos para el acceso al agua, ¿no? Yo alguna vez estuve trabajando en el Congreso de la Unión y me daba cuenta cómo en los presupuestos de egresos, cuando se establecían los presupuestos para el agua potable, para el alcantarillado, para las obras de infraestructura, pues siempre se decía que siempre y cuando la iniciativa privada aportara otro tanto, ¿no? Lo cual me parecía una cosa incongruente, pues era un presupuesto federal público, además. Bueno, también se favoreció el aumento de la agua embotellada. Hay cálculos que dicen que más aproximadamente 700 millones de pesos anuales invierten los mexicanos para hacerse llegar el agua embotellada. Es una cifra fuerte, ¿no? Pero también se privilegió un uso industrial y agrícola sobre todo de agricultura de exportación, ¿no? Junto con esto, bueno, derivado también de la reforma de 1992, en nuestro país comenzó a impulsarse mucho la minería que usa muchísima agua, ¿no? Se comenzó a privilegiar este tipo de actividades sin que se asegurara previamente que los mexicanos tuviéramos agua. Ha habido muchísima contaminación. Se dice, por ejemplo, que 1 de cada 5 acuíferos que tenemos está sobreexplotado. Y se dice que 1 de cada 2 está contaminado. O sea, es muy fuerte porque entonces, ¿qué tipo de agua estamos tomando? ¿No? Y hay cifras oficiales que nos pueden decir más o menos cómo va esto. La red, el registro público de aguas, por ejemplo, nos dice que tenemos 418,000 concesiones de aguas en México. De estas habría más o menos 298,000 beneficiarios que han tenido las concesiones. Ahí me gustaría preguntarle que nos explicara un poco más para el público que no somos especialistas, ¿para qué se usa una concesión? ¿Quiénes la tienen? ¿Para qué les sirve? Sí, con gusto. En primer lugar, decir que desde 1917 el agua, a diferencia de la tierra, es propiedad nacional. O sea, no hay, a veces popularmente se dice, yo tengo mi agua, soy propietario de tal manto, de tal manantial, de ese río que pasa por mi tierra. Legalmente las aguas son propiedad de la nación. O sea, no hay propiedades privadas, no hay eso. Entonces, en esa condición, para que los pueblos, para que las personas, para que los municipios, los estados, las empresas puedan usar el agua, necesitan una concesión, que es un permiso que da el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua actualmente, o a través a través de la Comisión Nacional del Agua fundamentalmente, y ahí se dice para qué la van a usar, en dónde nace esa agua, qué cantidad se va a sustraer, por cuánto tiempo es. Entonces, en la actual legislación, las concesiones pueden ser por un tiempo desde 5 hasta 30 años renovables, es decir, 60 años, ¿no? Mucho tiempo. ¿Y para qué se ha dedicado? Sí, díganme. No, perdón, lo voy a interpretar un poquito para irnos a una pausa. Vamos a regresar para seguir platicando con el doctor Francisco López Bárcenas Claro. sobre esta nueva ley de agua que se está discutiendo y que, bueno, pues tiene que ver con
pues el interés de todos los mexicanos. Hacemos una pausa y regresamos. Les recuerdo que este programa se estrena los martes a través de 9TV y puede seguirnos los miércoles al día siguiente a través del canal de YouTube del Colegio de San Luis. Ahí hay una lista de reproducción que se llama Hablemos TV y ahí nos puede ver en los programas que estamos realizando. Vamos a una pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso, continuamos hablando con el doctor Francisco López Bárcenas, estamos platicando sobre esta nueva ley de aguas, ¿se dice nueva ley de aguas? ¿Cómo es el nombre correcto, doctor? Infórmenos. Hay dos, cada una tiene su nombre, la del grupo del Partido Morena se llama Iniciativa de Ley General de Aguas, la otra se llama, la ciudadana que comentaba, se llama Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Tengo que explicarlo de general también porque... A ver, platíquenos sobre eso. Porque el concepto general es un concepto legislativo técnico que implica que legisla la federación como se pretende con estas iniciativas, pero también lo hacen los estados, obviamente en el ámbito de sus competencias, ¿no? Es una responsabilidad compartida entre las entidades federativas y la federación. ¿Esto significa que una vez que se apruebe esta ley general de aguas, tendrían los estados que adaptar sus propias legislaciones estatales? Así es, y sus reglamentos y sus normas oficiales y todo, sí, claro que sí. Bueno, nos quedamos en el tema de las concesiones. Nos platicaba que, bueno, pues hay muchas concesiones en muy pocas manos y prácticamente se vuelve riesgoso porque se van transmitiendo, si no es que vendiendo, y van de mano en mano y aunque la solicitud fue inicialmente ante la autoridad para cierto uso, pues no siempre se cumple con esa utilidad generalmente, bueno, pues social que esperaríamos fuera. ¿Qué más nos puede decir de las concesiones? Sí, que es esto que acaba de mencionar, pues ha generado que haya ciertas actividades en las que se han concentrado las concesiones. En general, la mayor parte de las concesiones son para uso agrícola industrial, como decía yo, ¿no? Y después de esto hay un concepto que en Conagua que no está muy claro, pero que ellos definen como público urbano, y digo que no está muy claro porque después nos hablan de uso industrial y no sabemos si lo urbano entra en lo industrial. Luego nos hablan de diferentes usos, de servicios, y no sabemos qué es eso. Lo que yo rescataría para efectos de esta charla es que el derecho humano al agua del que estamos hablando y del que se ocupan las legislaciones actuales en discusión, ocupa el lugar 9 de 10 actividades. O sea, casi el penúltimo, ¿no? Es lamentable porque pues todos sabemos que sin agua no podemos pues vivir, nadie puede vivir sin agua. Y entonces ese es uno de los principales problemas que las dos iniciativas buscan corregir, ¿no? En materia de pueblos indígenas, como he dicho que también se ocupan, hay casos más dramáticos porque también hay datos de que el 23% del agua se produce en sus territorios, pero ellos solamente la ven pasar porque no hay infraestructura pues que les posibilite que la usen y entonces pues se quedan viéndola por falta de infraestructura y tienen que, viendo que nace ahí mismo, pues algunos pueblos tienen que hacer las jornadas para ir a carrear con botes o ir a traerla en animales, como puedan. Y esto afecta fundamentalmente los derechos de niños, niñas y de mujeres, que son las que se encargan de esto, ¿no? Son de los problemas que busca corregir las iniciativas. Nos decía ahorita que el derecho humano al agua, bueno, pues está en el penúltimo lugar. ¿Qué debería legislar o qué debería atender? ¿Qué significa este derecho humano al agua? Porque hace algunos años yo escuchaba incluso, no sé si solo se quedó en una negra intención, de querer incluso
limitar el consumo a cierta cantidad de A litros 50 y el litros diarios, se resto, decía así. a ver, platíquenos un poco a qué significa o qué debemos entender como derecho humano al agua y qué está legislado. Sí, en el derecho internacional y en nuestra Constitución, primero se habla del derecho humano al agua en el sentido de que uno pueda acceder a ella. Acceder quiere decir no que esté a cierto lugar y que yo no tenga inconveniente, sino que esté en la casa, ¿no? Ese ya es un primer paso, que el agua la tengamos en la casa. Segundo, la calidad de esa agua. O sea, no se vale que yo tenga agua en casa, pero que esté contaminada, o sea, de mala calidad. Tercero, la cantidad que tiene que ver con lo que usted decía. Algunos han dicho, bueno, sí, el gobierno puede garantizar que haya cierto volumen de agua, 50 litros se han dicho, y lo demás hay que pagar. Eh, que sea inocua, es decir, que no tenga malos olores, mal color, cosas de estas. Eso es en términos de individuales. En términos de derechos colectivos, es que no le falte a un sector social en general, una colonia, por ejemplo, un barrio, un pueblo indígena, y además que no les falte cuando uno está viendo que el barrio de enfrente o la colonia de enfrente, por ser una colonia con más calidad de vida, digamos, pues son los que la tienen, ¿no? Eso. Y en pueblos indígenas se amplía esto porque ellos, además de estar reconocido que además de usarla para sus actividades diarias, pues tienen una dimensión cultural en ella. O sea, muchos de ellos tienen en su concepción el agua como su origen y luego hacen rituales. En la Huasteca, por ejemplo, aquí en San Luis, cada año he visto rituales que propician que ya están celebrando que ya comenzó el año nuevo, por ejemplo, o están celebrando que ya comenzaron las lluvias, o están celebrando que ya terminaron las lluvias y que ya van a cosechar. Y si no, pues, estas actividades que nos pueden parecer pues nimias, insignificantes para algunos, para ellos son muy rituales, muy importantes, porque son la manera que tienen de realizar actividades que los cohesionen y los mantienen como pueblos, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que se quieren, pues corregir con las leyes. Yo debo decir que he leído las dos, este, me parecen que las dos aportan. En principio diría, eh, ambas dicen que su objetivo central es proteger, reglamentar el derecho humano al agua. En donde tenemos diferencias es en cómo lo buscan hacer. Porque, por ejemplo, la iniciativa ciudadana, pues sí, tiene una regulación bastante amplia que se ocupa de todos estos aspectos que he mencionado, se ocupa incluso de presupuestos, se ocupa de quién va a regular el agua, se ocupa de cómo deberían ser las concesiones y creo que tiene una regulación bastante importante ahí, muy amplia. La iniciativa que ha presentado el partido Morena se ocupa también del asunto, como he dicho. Sin embargo, yo noto que ellos se van más que por la regulación del agua en sí misma, por la regulación de el ecosistema en donde está el agua. Es decir, que haya bosques para que pueda haber agua, para que pueda haber captación de aguas, que haya infraestructura para que llegue a donde tiene que llegar. Bueno, lo que me parece importante de estas dos iniciativas es que se ocupan del tema, que no chocan entre ellas y que es muy probable que en la discusión que se haga en las comisiones de las cámaras y del Poder Legislativo y en las discusiones que se den a nivel, como decía, que están dando en la academia, en diversos sectores, pues se puedan ir encontrando puntos de acuerdo que nos saquen una buena legislación, ¿no? Ahorita que vamos a una pausa, quisiera de regreso preguntarle justamente sobre cuáles son las principales aportaciones que usted ve en cada una de estas iniciativas
y por qué son importantes. Creo que este tema de la Ley General de Aguas nos ocupa a todos, aunque no todos somos expertos, pero estos datos que nos acaba de revelar al inicio del programa, bueno, pues son reveladores, son importantísimos, no perderlos de vista. El acceso que tienen las comunidades indígenas en las colonias, en los centros urbanos, por qué unas colonias sí tienen acceso garantizada a la distribución y en otras, por más que se manifiesta que no, pues siguen con escasez de agua, con tandeo, con algunas medidas. Aquí en San Luis Potosí Capital no se diga. Y que bueno, finalmente parece que es una distribución inequitativa, ¿no? Si estas leyes o estas iniciativas las tendrían consideradas también, creo que es un aspecto importante. Vamos a ir a una pausa, les recuerdo que pueden seguir con nosotros a través de redes sociales, comunicándose, haciéndonos llegar sus temas, sus opiniones. Y bueno, pues la transmisión de este programa a través de 9TV es cada martes a las 7 de la noche y nos pueden seguir al día siguiente, el miércoles, por nuestro canal de YouTube, aquí en el Colegio de San Luis. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos de regreso en este espacio de televisión del Colegio de San Luis y estamos hablando con el doctor Francisco López Bárcenas. Él es investigador del programa Agua y Sociedad, aunque también es experto con una amplia trayectoria en temas que tienen que ver con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas. Doctor, platíquenos, le preguntaba antes de la pausa si nos puede precisar un poco sobre estos contenidos, cuáles son los aspectos o las principales aportaciones que usted le ve a estas dos iniciativas de ley que se han presentado. Por un lado, una iniciativa ciudadana y por otro, la iniciativa de un grupo parlamentario sobre esta nueva Ley General de Aguas. Sí, cómo no. Bueno, ya mencionaba que ambas se ocupan del derecho humano al agua en distintas formas y en distintas dimensiones. Otra de los aspectos que me llama la atención de la ley son las autoridades encargadas de manejar el agua, de administrar el agua. Eh, la iniciativa ciudadana la iniciativa esta ciudadana de Ley General de Aguas, pues propone que sean las mismas que tenemos actualmente, es decir, la Comisión Nacional del Agua y después a nivel regional unos consejos de cuencas y a nivel más micro, pues unos consejos de distrito. Debo decir, para explicar un poco esto, que en México, como en muchos países, la unidad de manejo del agua son las cuencas. Que una cuenca es una formación geográfica del territorio nacional que permite que el agua fluya hacia un mismo punto y se vayan haciendo, digamos, los ríos, se vayan haciendo las lagunas, los lagos, por esa concentración de aguas. Y esa es la manera en que se administra acá. Actualmente, les decía, hay consejos de cuencas, pero también hay consejos regionales y hay consejos de la Comisión Nacional del Agua. Lo que propone la iniciativa ciudadana es que se transforme. Es decir, que no sea solo el gobierno el que integre estos consejos, sino que sea los ciudadanos fundamentalmente. Actualmente, pues existen los consejos, sin embargo, la crítica que se ha hecho a los consejos es que los que más asisten a ellos y por lo mismo los que deciden sobre las políticas del agua, pues son los representantes de gobiernos y los representantes de la iniciativa privada, de los industriales, de los industriales de la agricultura, y son ellos los que definen mucho, y no hay, por ejemplo, representantes ejidales o representantes de colonias, y la iniciativa lo que busca es eso, fortalecer que haya más iniciativa popular. Desde el punto de vista de la iniciativa de Morena, lo que me parece interesante es que diversifica la cantidad de autoridades que pueden intervenir.
porque como le decía, para ellos lo importante es la conservación, la preservación de los ecosistemas y ahí, bueno, ahí está evidentemente la Semarnat, pero también está la Secretaría de Salud por las implicaciones que tiene el derecho humano con la salud, pero también está la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, y dos que me llaman muchísimo la atención y que yo llamaría pues a que estuviéramos pendientes de ello. Uno de ellos es la Guardia Nacional. Exacto, y esos gestos que está usted haciendo son los que yo hice. ¿Y qué tiene que hacer la Guardia Nacional en el agua? Bueno, sucede que muchas actividades del agua han sido declaradas de seguridad nacional. Ya, por ejemplo, las represas, ¿no? Pero creo que es un exceso poner a la Guardia Nacional en los consejos como autoridad. En todo caso, sabemos que la Guardia Nacional pues está para eso, para dar seguridad a la nación y que podría estar al servicio de las instituciones que están así, eso es mi opinión. Y hay otra institución que también, esa sí me parece muy importante, el Tribunal de Justicia Administrativa, porque muy raro, muy curioso, si se quiere decir así, pero la ley de aguas nacionales que tenemos actualmente no se ocupa de asuntos de sanciones, ¿no? Entonces, pues así más o menos está lo de las autoridades. Creo que el tema más importante, pero pues si quiere regresando, son las concesiones, porque es el mecanismo a través del cual el gobierno federal autoriza el uso del agua. Actualmente, nuestra legislación establece mínimo 5 años para una concesión y máximo 30 renovables, es decir, 60 años. La iniciativa que propone Morena mantiene los mínimos 5 años y reduce a 15 el máximo. La iniciativa ciudadana, que eso me parece muy interesante, no establece un límite único, sino que lo que establece es que haya para el otorgamiento de las concesiones, pues se tome en cuenta qué tipo de proyecto se quiere desarrollar con la concesión. ¿Cuánto puede durar ese proyecto? ¿Qué actividad es? Y sobre eso también pide que se vea cuánta agua hay para que no se concentre. Y bajo esos lineamientos ellos establecen que puede haber concesiones generales, ordinarias, dicen ellos, que esas podrían tener de 2 años hasta 10. Es menor el tiempo que proponen y que podría haber unas concesiones extraordinarias porque también ellos establecen un límite de aguas que pudiera tener una concesión 500,000 litros al año por persona. Pero si alguien necesita más, pienso por ejemplo en una refresquera o pienso en una empresa agrícola que necesita regar. Si alguien necesita más, puede pedir una concesión extraordinaria, dicen ellos, y eso podrían ser hasta 2 años más. Me parece muy interesante este tipo de formulación, tal vez no por los términos, sino porque sí creo que es conveniente que las concesiones primero aseguren que las personas vamos a tener agua y segundo aseguren que vamos a tener agua para la producción de alimentos y a partir de ahí después el agua cómo se va a repartir pues dependiendo de cuánta haya para qué se va a dedicar y pues me parece muy interesante. Pero no hay mucho riesgo en estas condiciones, luego las condiciones políticas pueden variar y todos estos términos de 2 años, 5 años, pueden representar alguna inseguridad jurídica para quien tiene esta concesión que impacte o que afecte en el tipo de proyecto que esté desarrollando. Yo creo que no porque justamente la ley lo que haría sería eso, establecer pues los derechos y las obligaciones de los que la tienen. Un derecho, por ejemplo, sería que derivado de la misma concesión es que se la renueven, ¿no?
sea, si llega un gobierno de distinta política, no puede decir no te la renuevo porque no es mi política, porque estaría ya garantizado y si no se la renovaran, él podría ir a los tribunales a pedir que se la renovaran. No veo, más bien creo que es muy interesante. De hecho, en algún tiempo ya así fue nuestra regulación, y creo que es importante, por lo menos discutirla, creo que me parece importante, por ello decía los términos. Es probable que haya proyectos que sí con 2 años se resuelvan, es probable que haya proyectos que no, que requieran mucho más tiempo. Pienso, por ejemplo, en una minera, las mineras normalmente ponen en sus manifestaciones de impacto ambiental que necesitan alrededor de 10 años. Bueno, no se podría decir a una minera que solo se le va a dar agua 2 años, porque truncaría su proyecto, ¿no? Si ya fue aprobado. Y así, pero puede haber proyectos pequeños, no sé, me imagino construcción, por decir alguno, pues que en 2 años se resuelve, pero puede haber proyectos que son agrícolas, que son permanentes tal vez, y a eso sí había que asegurarles pues que van a tener agua siempre. Lo que tenemos que evitar, que es lo que está sucediendo actualmente, pues es que haya gente que bajo la idea de que no hay un proyecto específico acapara el agua y luego anda vendiendo las concesiones, ¿no? Eso sí, creo que hay que evitarlo. Gracias, doctor. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para cerrar esta charla con el doctor Francisco López Bárcena sobre este tema de las iniciativas que hay discutiéndose en el Poder Legislativo sobre la nueva Ley General de Aguas, que sin duda nos va a impactar en nuestras casas, en nuestro negocio, en la industria, en el comercio, en la vida cotidiana, pero sobre todo en los grupos vulnerables. Los grupos indígenas son de los que son más vulnerables porque, como decía el doctor al principio, el 23% de los recursos de agua están en estas zonas y muy tristemente, pues las poblaciones indígenas pues ven pasar este recurso tan rico, pero se lo llevan a otros usos y difícilmente cuentan ellos con un acceso al agua fácil, directo, equitativo. Así que sobre esto continuamos platicando para cerrar esta charla. Una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso y continuamos con esta charla con el doctor Francisco López Bárcenas y estamos platicando sobre estas iniciativas que se están discutiendo en el Congreso sobre la nueva Ley General de Aguas. Y yo le decía que, bueno, pues hay a veces inequidad en la distribución, en el uso del agua. Y vemos grandes empresas, grandes corporativos que tienen un uso industrial del agua en sus procedimientos, aunque también entiendo que esto está regulado porque deberían usar aguas tratadas, en fin, y que tristemente donde hay recursos de agua, recursos naturales abundantes, pues la población no siempre tiene este acceso a la mano en su misma vivienda o ahí cercano o fácil. Y lo pienso mucho, por ejemplo, en la zona huasteca, donde he tenido la Claro. fortuna de recorrer las comunidades y donde los recursos de agua son abundantes y tristemente no las comunidades, las viviendas, las familias con población indígena pueden acceder de manera fácil y sencilla. Aquí para usted y para mí, afortunadamente abrimos la llave y nos sale el chorro del agua, en el mejor de los casos, cuando no que escasea, pero en la Huasteca, tristemente, pues hay que caminar varios kilómetros para acarrear un par de cubetas, en fin, que no es tan parejo el asunto en toda la población. Platíquenos un poco sobre esto justamente, doctor. ¿Cuál sería el impacto en las comunidades indígenas o qué se tendría que tomar en cuenta, no perder de vista en esta nueva legislación que se pretende modificar? Ha puesto un muy buen ejemplo. Quisiera comenzar por él, porque nuestra Constitución, en su artículo segundo, establece que los pueblos indígenas tienen acceso preferente a los recursos que existen en los lugares que habitan. Así dice. Y tenemos compromisos, tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que dicen que los pueblos indígenas tienen derecho a usar, a administrar, a proteger
sus recursos naturales. Obviamente, estas disposiciones, pues clarísimo en el ejemplo que usted dice, que menciona, que no se cumple ninguna. Y deberían de cumplirse porque no, las disposiciones constitucionales o los derechos humanos, los tratados no están a discusión, están para cumplirse. Ya se discutieron cuando se aprobaron. Si uno pone la atención en el caso de la Huasteca que menciona, está claro que los pueblos no se benefician del uso del agua ahí. Y si alargamos un poquito la mirada y buscamos quién se beneficia, vamos a encontrar que son estos grandes industriales que decíamos, vamos a encontrar que son los empresarios agrícolas comerciales, que no es alimento para los mexicanos, sino para exportación. Vamos a encontrar ese tipo de cosas. ¿Cómo las vamos a resolver? ¿O cómo las podemos resolver? Aquí sí hay una gran diferencia en lo que proponen ambas iniciativas, porque la iniciativa que del grupo Morena deja el asunto en que se les consulte cómo se debe hacer este uso del agua. Ya me imagino a los gobiernos consultando a los habitantes de la Huasteca, ¿no? Y que les tomen en cuenta cómo quieren que se use el agua. La iniciativa ciudadana va más allá y propone que se reconozca el derecho de los pueblos, de los ejidos, de las comunidades agrarias, a que ellos manejen su agua. Esto puede parecer a algunos una exageración, pero a mí me parece correcto. Tenemos una disposición que dice, constitucional, que dice que el agua es propiedad de la nación, como ya dije. Sí, pero las tierras también son propiedad de la nación y la nación las entrega como una propiedad derivada a particulares, que creo que es lo que puede pasar aquí con el agua. No hay, pues, en nuestra Constitución, ni en los tratados, ni en ningún lado, algo que diga que los pueblos o los ejidos o las comunidades no pueden ser propiedades del agua. Y creo que eso sería importante. Creo que eso sería importante. No para que hagan de ella lo que quieran tampoco. Yo no creo que haya un pueblo que quiera negar agua a los demás. ¿Para qué va a hacer con ellos? Sino para promover otro tipo de manejo del agua. Y creo que lo primero que se tiene que hacer aquí es decir que ese 23% del agua que se produce en los territorios, pues se produce ahí porque ahí están los pueblos. Es decir, si no hubiera pueblos, seguramente habría otro tipo de cantidad o calidad del agua, o es más, tal vez ni habría agua. Pero también está demostrado que en estos lugares en donde están los pueblos, donde nace esa agua, hay una riqueza biocultural que está teniendo un valor muy, muy fuerte para el futuro de nuestras sociedades. Entonces, creo que es correcto que los pueblos se les reconozca su derecho al agua, que lo manejen ellos, como dicen los tratados, que ellos se beneficien de ellos, y lo que tendríamos que hacer aquí es una modificación sustancial en términos de lo que es la Comisión Nacional del Agua para ver de qué manera se puede hacer esto. Tangencialmente, permítame decirle que hay infinidad de pueblos que así lo hacen, ¿no? Hay estudios de que muchísima del agua de los pueblos existe en los pueblos gracias al trabajo que hacen los pueblos. La Comisión Nacional del Agua no llega a esos lugares. Y entonces lo que estamos haciendo es escondiendo una realidad que pues no nos ayuda en nada a resolver el asunto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reconocer esa realidad y plantear el problema tal cual. No creo yo que el gobierno, el país, la Comisión Nacional del Agua o la sociedad en general pierda algo con que los pueblos manejen sus aguas. Lo que evidentemente sí se cambiará, pues será la manera de manejarlas y de quién se beneficia con ellas. Pero bueno, esa es la discusión que tenemos ahí pendiente y que creo que viene muy a cuento
con lo que pasará ahora después de esta crisis que estamos viviendo, porque yo no dudo, ya la veo venir, vamos a tener una crisis alimentaria fortísima. Ya lo dijo la ONU, ya lo dijo la FAO, ya lo dijeron muchas gentes, de acuerdo a sus proyecciones que hacen, y necesitamos, creo que México va a necesitar mucho volver a la producción de alimentos más doméstica, más de familia, más de pueblo, más las grandes corporaciones agrícolas industriales, pues eso se van a seguir dedicando a la exportación de alimentos, pero ¿quién va a alimentar al país? Creo que van a hacer las pequeñas organizaciones, pues, y van a necesitar mucha agua para eso, ¿no? Creo que eso también puede ser un elemento para la discusión. Nos decía al inicio del programa, nos daba un par de datos que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, que 1 de cada 5 acuíferos está sobreexplotado y 1 de cada 2 está contaminado. ¿Esto Sí. se puede atender a través de estas leyes? ¿Hay manera? Ya se regula, pero no se cumple. ¿Qué pasa con la legislación? Sí, tanto la sobreexplotación como la contaminación tienen como fuente de origen la, el abuso que se ha hecho del agua, ¿no? O sea, se ha extraído mucha más agua de la que eh, puede un acuífero proporcionar en determinado tiempo, pero también esa agua que se extrae se devuelve pues contaminada. Creo que la base va a estar primero en cuánta agua se puede concesionar. De hecho, hay una cosa que no dije y que es importante, lo plantean con distinto nombre ambas iniciativas, que es el impacto hídrico social. Es decir, para que una autoridad, para que la Comisión Nacional del Agua pueda otorgar o mantener la vigencia de las concesiones, debería tener estudios de qué tanto impacta eso a lo social y a lo ambiental. Es decir, si no se van a secar los mantos acuíferos, si no se van a contaminar. Eso me parece muy interesante y creo que se puede y se debe además atender en esta legislación, ¿no? Hay una cosa también que puede impactar y que ninguna de ellas tiene, y yo quería llamar la atención sobre ella, porque creo que ha sido también un elemento para que suceda esto, y es la ausencia de sanciones. Si bien le decía yo, la iniciativa Morena plantea que el tribunal administrativo pueda atender sanciones, se refiere únicamente a sanciones administrativas, que no pagó a tiempo sus obligaciones, que usó más del agua que le correspondía, que no la usó correctamente. Sí, pero suceden cosas como hemos visto, ¿no? Contaminación completa de ríos, contaminación exagerada, ¿no? Hay datos que son dramáticos, el Mezcala, por ejemplo, en Jalisco, pues tiene una contaminación exagerada, o el río Santiago, ahí mismo, en Mezcala hay estudios de que se mueren 4 personas en la cuenca diarias por, por infecciones renales diarias. No, es un dato cierto, es muy fuerte, pero es cierto. Entonces creo que sí se puede, pues, tomando estas medidas. En principio, yo digo que restringiendo y poniendo límites a su uso de exagerado, pero seguramente también la autoridad ambiental, Semarnat, Profepa, qué sé yo, Salud. Por eso me parece importante esta parte de la iniciativa de Morena que diversifica las autoridades que tienen injerencia en el manejo del agua. Doctor, se nos está terminando el tiempo. Queremos agradecerle que nos haya compartido estos datos. Creo que es importante empezar a difundir esta información, que la gente se entere que está este tema en la mesa de discusión en el Poder Legislativo y que, bueno, pues que estén atentos a los foros que se van a hacer Claro. seguramente,
no sabemos todavía las condiciones o las fechas en que se discutirá o en su caso se aprobará o no esta iniciativa de ley, estas iniciativas de ley por la contingencia sanitaria, pero bueno, pues más vale estar atentos, empezar a empaparnos, a enterarnos sobre qué decisiones se estarán tomando ante un tema sumamente importante. Le queremos agradecer que nos haya acompañado en este espacio. ¿Algo más que guste agregar? No, nada más dar las gracias y reiterar lo que ya decía la licenciada. Creo que es importante involucrarnos en la medida de nuestras posibilidades en este tema porque pues se está ya generando muchísimos conflictos en nuestro país y más vale irlos atendiendo antes de que sea. Creo que una buena ley depende mucho de la participación que podamos tener y bueno, pues si desde el colegio podemos aportar algo, pues qué bueno, ¿verdad? Nada más. Muy Muchas bien. gracias. Gracias a usted, doctor Francisco López Bárcenas, investigador del programa Agua y Sociedad. Y nosotros los esperamos la próxima semana en un programa más aquí en Hablemos, en donde estaremos justamente hablando de los temas que tienen que ver con las ciencias sociales, pero bueno, pues como se dice, ¿no? Es conocimiento con utilidad social, con utilidad pública, al acceso de todos, ir informándonos y formándonos pues con datos, con elementos que aportan, por supuesto, los científicos sociales que se desempeñan aquí en el Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Juache, pásala bien y hasta la próxima.